Está con nosotros el diputado del MPP, Daniel Caggiani, para hablar de estos primeros días en el Parlamento, donde ya hizo algunas consideraciones a título personal el mismo día de la Asunción, y también hablaremos, entre otras cosas, sobre esta decisión del presidente electo de no invitar a algunos países a la celebración del 1 de marzo. Caggiani, bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes y con también los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Como si tuviera que definir o valorar cómo fueron estos primeros días con una nueva conformación de Parlamento. ¿Qué nos puede decir? Sí, está todo entreverado como carne pa' chorizo, diría, haciendo analogía con la ley de urgente consideración que nos metieron también ahí los chorizos artesanales. Yo creo que es un momento también importante porque en realidad se asume el 15 de febrero, asumió un nuevo Parlamento, los nuevos parlamentarios, tanto diputados como senadores, una nueva conformación. Creo que es importante que los últimos 35 años tenemos democracia en Uruguay, tenemos parlamentos funcionando, tenemos instituciones democráticas, va a asumir un nuevo gobierno el 1 de marzo, también con una fuerte participación de invitados internacionales y también del contexto nacional. Y creo que sin duda eso es importante porque en realidad en el contexto regional y en el contexto internacional que el Uruguay siga siendo una perla de la democracia latinoamericana, me parece que eso también es importante, hay que preservarlo, más allá de que después todos tenemos nuestras camisetas puestas y queremos darles nuestros énfasis a los debates parlamentarios, pero me parece que eso también siempre es necesario por lo menos regar un poquito la democracia, porque en realidad cuando faltó, y a veces cuando aparecen también algunos personajes con olor a naftalina diciendo algunas cosas, uno por lo menos le llama la atención y creo que es importante también reflexionar sobre estas cosas. No siempre en Uruguay hubo democracia, no siempre en Uruguay tuvimos parlamento, no siempre en Uruguay hubo elecciones libres y se pudieron elegir presidentes, no siempre en Uruguay hubieron transiciones democráticas como están habiendo ahora, y bueno, ahora el nuevo gobierno electo le toca hacer por lo menos pie para dar las cartas, para ver cómo se va a posicionar en esta nueva situación. Como integrante del Parlasur, de hecho tuvo un cargo más que importante dentro del Parlasur, del Parlamento del Mercosur, ¿qué valoración hace acerca de esta decisión del presidente electo de no invitar a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela? A la asunción presidencial, yo creo que es una lástima en realidad, porque en realidad se desdice de parte de lo que dijo en la misma campaña electoral. En realidad, uno de los discursos de la calle en campaña electoral, él no quería construir crítica que le hacía el propio Frente Amplio, ¿no? Desde su perspectiva, relaciones internacionales y relaciones diplomáticas del Uruguay con sesgo ideológico. Y lo primero que hace es no invitar a 3 países, que cada uno puede tener su visión sobre lo que está sucediendo ahí, pero el Uruguay es un país bastante chico desde el punto de vista del concierto internacional. Si bien tenemos una seriedad desde el punto de vista jurídico y de nuestro papel internacional, creo que es importante, tenemos una dimensión superior a nuestra dimensión territorial y económica. El Uruguay es un esfuerzo muy importante en poder tratar de conseguir mercados para exportar nuestra producción. Es decir, el 70% de lo que nosotros producimos lo exportamos, el 40% del Producto Bruto Interno, que es lo que produce un país, durante todo el año se explica por las exportaciones, las inversiones y las importaciones. Y para el Uruguay cualquier mercado internacional es importante. Nosotros no somos Estados Unidos, no somos Brasil, no somos China, no tenemos capacidad de poner por lo menos un peso internacional superior y todo nos cuesta el doble. Podemos sacar pecho como gorrión de basurero, pero a veces nos cuesta. Entonces, rifarse algunas cuestiones por cuestiones ideológicas me parece que es complejo. Sobre todo teniendo en cuenta que Cuba ha tenido por lo menos una rica historia de solidaridad con el Uruguay, con el pueblo uruguayo, independientemente de sus gobiernos, porque en realidad creo que Sanguinetti en el 95 invitó a Fidel Castro a Asunción. Bueno, el propio Tabaré Vázquez ha tenido relaciones con el expresidente Bush, Mujica estuvo en la Casa Blanca hablando con Obama, Valle estaba con Chávez también conversando en algunas cumbres. Es decir, en realidad el Uruguay siempre ha tenido una política de Estado que ha tratado de tener intereses nacionales y sobre todo preservar eso que es muy importante, que poder tener una inserción importante y sobre todo ser un actor global que nos permita conversar con todos. Porque en un continente crispado, ponerse de un lado me parece que también es una situación bastante complicada para el Uruguay, porque es comprarse líos ajenos. Y bueno, me parece que eso por lo menos no es inteligente desde mi punto de vista, pero bueno, también es el presidente electo y puede tener también ese tipo ¿Pero consideras que para los presidentes, los involucrados, ya sea Maduro, es realmente importante, afecta realmente, puede afectar la relación de un país el hecho de no venir a la Asunción?
No creo que no sé, porque en realidad una cosa es la invitación, otra cosa es la venida. A veces hay presidentes que no pueden venir. De hecho, Alberto Fernández fue invitado y aparentemente, porque hay el mismo día y el comienzo de sesiones en el Parlamento argentino, no va a poder venir. Entonces, la invitación es una cosa, la concurrencia es otra. Me parece que lo que se convierte como por lo menos un tiro en la propia pierna es anunciar políticamente que no vas a invitar a esto y darle una connotación política. Porque uno lo puede hacer y no comunicarlo, otro lo puede comunicar y generar el hecho político. Me parece que la forma de comunicarlo y cómo se ha hecho, me parece que no es conveniente. Sobre todo, repito, para el Uruguay en perspectiva de que el Uruguay exporta lo que produce. El trabajo que nosotros hacemos, los uruguayos, tiene que ver con nuestras exportaciones y no estamos en un concierto internacional bastante complicado como para andar rifando, ¿no? Y comprando unos problemas ajenos. La última si uno le suma además el llamado de Pompeo y la venida de algún funcionario de alto rango a nivel de Estados Unidos, me parece que se conjuga por lo menos un escenario que es bastante complejo y que parece haber un realineamiento de la política exterior, que bueno, eso también será parte del debate que tenemos que hacer, pero me parece que en términos generales no es inteligente y además se contradice con lo que dijo en la campaña electoral, que creo que eso es lo más complejo. No creo que, quiero hacer el paréntesis. Primero, Nicaragua como destino de las exportaciones uruguayas, casi nulo. Venezuela, es verdad que en su momento tuvo un comercio interesante. Han habido bastante problemas para cobrar, entre otras cosas. O sea, y el comercio con Venezuela prácticamente que está en su punto más bajo. Y Cuba es el tercer mercado de exportación del arroz y se exporta en cuanto a la relación entre comercial y sobre todo el tema de eso que yo te digo yo, pero lo dijo el presidente de la ACA, no lo digo yo, imagínate, el presidente de la Asociación de Cultivares de Arroz. En su momento Sereni no se quiso reunir con Maduro. Calculo que no debe ser del Frente Amplio. Sereni no se quiso reunir con Maduro porque era un dictador. Con Chávez, perdón. Con Chávez porque era un dictador. Sí, yo digo, o sea, cualquiera se puede la vara reunir, de la moral, pero una cosa es alta, el presidente de una fuerza política y otra cosa es el presidente de un país, ¿no? Yo creo que son roles diferentes. Capaz que ahí la calle actuó más como presidente del directorio del Partido Nacional o candidato del Partido Nacional y no como presidente de Estado. Entonces ahí me parece que hay como roles diferentes. Capaz que yo puedo tener mi filiación política, pero si yo me toca defender los intereses del país, tengo que defender los intereses de todos. Esas son cosas diferentes. Fue coherente, pero bueno, y creo que podría haber actuado como presidente si hubiera invitado a Guaidó, por ejemplo. Ahí creo que era otra cosa. Ahora, no invitar a Maduro, me parece que él se posiciona con la coherencia de lo que planteó en campaña electoral. A mí no me sorprendió, por lo menos. ¿Y Cuba? Creo que el caso de Cuba es distinto. El caso de Cuba es distinto. Pero que hay una visión de que Cuba es una dictadura, que hay una visión de que Cuba es una dictadura para el Partido Nacional no es una noticia para nadie. Bueno, pero invitás a otros países que tienen gobiernos autoritarios. ¿Cuáles? Entonces, sí, yo creo que es cuestionar el tema de China. Como yo decía en broma, si nosotros invitamos a países que son democracias plenas, en realidad la asunción presidencial termina siendo un cumpleaños familiar, porque hay 21 países en el mundo que cumplen esa condición. Y nosotros no somos un país que estamos para catalogarla. Podemos tener, sin duda, de señalar las cosas que se hacen mal, tratar de ayudar a que se hagan mejor, pero tomar ese tipo de consideraciones, sobre todo en un país que, repito, nosotros tenemos que tener relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países, hasta con el que se descuide, porque en realidad vivimos una situación de un concierto internacional bastante complejo, una crisis económica. Lo que está pasando en China ahora con el coronavirus seguramente va a afectar desde el punto de vista económico las relaciones que vamos a tener, no el Uruguay, sino el mundo, porque en realidad que una economía tan importante como China tenga problemas de funcionamiento, sin duda. Entonces me parece que hay que ver la película en general y me parece que hay que ponerse como un papel de presidente. El presidente tiene que representar a todos los uruguayos, tiene que tener relaciones hasta incluso con los que no tienen relaciones personales y lo que tiene que tratar de preservar es el interés nacional, que es el interés de todos los uruguayos. Daniel, en la locución que hiciste al momento de asumir como diputado, hiciste fuerte énfasis en la eventual pérdida de derechos, de mayorías y de minorías, más allá de que obviamente eso denota preocupación. ¿Ya viste alguna señal que, digamos, que confirme o corrobore esa preocupación? Mirá, yo por ahora, el gobierno todavía no asumió, recién ni siquiera podían conformar los estamentos más de las direcciones de los ministerios, no están nombrados ni los presidentes de las empresas públicas, es decir, hay como todavía un enredo importante por parte de la coalición. ¿Pero por qué ese énfasis puntual? No, yo creo que es importante primero porque el Parlamento es una institución que trata de, sobre todo, velar por los derechos de toda la ciudadanía. Surgió para también cercenar el derecho de los monarcas, el derecho divino que se consideraban
plenipotenciarios de cualquier institución. El Parlamento justamente representa a toda la sociedad, a los colorados, a los blancos, a los frente amplistas. Ahora tenemos a los cabildantes, tenemos a la gente del PERI y a toda la sociedad en general, porque también es una institución bastante abierta. De hecho, el próximo presidente de la Cámara, el que asumió el 15 de febrero, también va a buscar a que haya una mayor participación. Pero me parece que lo importante es... Estamos hablando de Martín Lema. Sí, de Martín Lema, que es del Partido Nacional, el partido del propio presidente electo, que en realidad lo importante aquí es tratar de tener un espacio de acuerdo y de trabajo en conjunto en determinadas áreas. Yo creo que hay señales que son complicadas desde el punto de vista, por lo menos, de la orientación. Yo, después de ver las elecciones en octubre y después en noviembre, donde en realidad el resultado fue bastante ajustado, fueron menos 30.000, 38.000 votos de diferencia entre un candidato y otro, yo pensé que Lacalle Pou, que es una persona que tiene bastante olfato político y acá, para ser presidente, hay que ser bastante inteligente. En Uruguay yo creo que es un tipo muy inteligente. Pensé que iba también, por lo menos, captar las señales que dio la sociedad. La sociedad dio una señal de que en realidad quería ver un cambio de gobierno, y por eso eligió a Lacalle Pou, pero no quería un cheque en blanco. Y yo pensé que en vez de continuar con el proyecto de ley de urgente consideración y de tratar de poner 457 artículos dentro de un parlamento y tratar de darle 90 días para decidir un montón de cosas, yo pensé que lo que iba a hacer era tratar de convocar a los partidos políticos, al partido que integra la coalición, al Partido Independiente, al Cabildo Abierto, al Partido Colorado, al Partido Nacional, pero también al Frente Amplio y al PERI, a los efectos de poder discutir algunos aspectos que hacen a las reformas que el gobierno nuevo quiere impulsar. Lamentablemente eso no sucedió. Y creo que es una mala señal, porque en realidad eso también es parte de lo que, por lo menos en estos últimos 15 años, se ha dicho por parte de la oposición, que en realidad lo que nos decían a nosotros es que nos poníamos de acuerdo entre nosotros y que dejamos afuera a una mitad de la población o a la mitad del sistema político. Y me parece que cuando, por lo menos en el primer acto, que se podía realizar esto, lamentablemente eso no sucedió y creo que eso es una mala señal. Entonces me parece que ahí hay por lo menos algunas cuestiones que me parece que son complejas. Creo que la ley de urgente consideración sin duda es un conjunto de artículos que hoy lamentablemente no conocemos. De hecho, el Frente Amplio, que es el primer partido de la oposición, no fue ni siquiera informado sobre la ley de urgente consideración. Entonces me parece que ahí por lo menos hay elementos que hay que ver y sobre todo ver cómo también se pueden dar estos mecanismos de defensa de derechos en el Parlamento que también sin duda van a ser parte del debate. El futuro presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, hablaba sobre la intención de que el Parlamento sea transparente, que se ahorre hasta el último peso. Proponía y estaba preocupado con respecto al tema de la devolución de los viáticos, de las partidas de prensa, pero esto no se puede solucionar hasta el año 2021. Pregunto ahora, además de que se le ha votado, por ejemplo, el subsidio a Raúl Sendic, si no le preocupa, más allá de que hoy por hoy es absolutamente legal ese subsidio, cuando alguien fue destituido por razones, por abusar, ¿verdad?, de una tarjeta, de los fondos públicos, etcétera, me parece normal que se mantenga el derecho a un subsidio cuando alguien fue cuestionado y obligado a renunciar justamente por hacer un mal uso de los fondos públicos. Sí, a ver, nosotros presentamos el periodo pasado y la idea de la 609 es poder, cuando se termina un periodo electoral, un periodo legislativo, se archivan los proyectos que no se aprobaron. Nosotros presentamos 16 medidas que tenían que ver con justamente tratar de mejorar nuestro republicanismo y también mejorar algunas cuestiones de transparencia. Entre ellas, uno de los proyectos que nosotros presentamos es acoplar el subsidio de los legisladores nacionales, tanto senadores como diputados, a un subsidio como cobra cualquier trabajador cuando es despedido de su trabajo y tiene una posibilidad de tener un subsidio mientras consigue otro trabajo. Yo creo que eso es importante porque en realidad uno va, por lo menos, armonizando la legislación nacional a la legislación también que tenemos los senadores y diputados y no tenemos trabajadores de primera y de segunda. Me parece que eso es importante y creo que es necesario y es parte también de la agenda que tenemos de construir de transparencia. De hecho, la ley de viáticos que se va a poner en funcionamiento lamentablemente en el 2021 fue parte del trabajo que hicimos como 609 y fue un proyecto que presentamos personalmente. Entonces creo que sin duda son elementos que hay que tratar de mejorar y que hay que tratar de sobre todo generar mecanismos que la ciudadanía conozca lo que hacemos los legisladores, tratar de ser más eficientes en el uso de los recursos y que sobre todo se pueda también conocer de qué vivimos, de cómo nos solventamos y qué intereses también defendemos. Creo que en el caso de Sendic
sin duda ya es bastante complejo, porque hoy decir Sendik es una mala palabra en términos políticos, pero en realidad Sendik no fue destituido, Sendik renunció a su banca y le correspondía el subsidio por ser legislador y optó por, luego de una polémica pública, optó por cobrarlo como corresponde al final del periodo, como lo han cobrado cada uno de los legisladores que han sido integrantes de la Cámara en el último periodo. Si está bien o está mal, bueno, ahí hay una opinión más personal, creo que legalmente le corresponde. Me parece que lo que nosotros tenemos que tratar de lograr es que en realidad el sistema político cumpla con todos los requisitos correspondientes, que seamos eficientes en el uso de los recursos y sobre todo seamos transparentes. Yo soy de los que por alguna responsabilidad a nivel parlamentario tengo que viajar en Argentina o Brasil y hoy los legisladores estamos obligados a devolver los viáticos y somos pocos los que los devolvemos. No estamos obligados a devolverlos, pero también tenemos la posibilidad de hacerlo. Algunos lo hacen. Me parece que eso también es parte de lo que tenemos que ir mejorando como parlamentarios. Y me parece que hay un debate más general. ¿Y no hay forma de perder ese subsidio? ¿De qué manera un senador puede perder ese subsidio? O un diputado, claro. Y bueno, es un derecho y Está una claro, obligación. pero Si cumple con las obligaciones, tiene ese derecho, como cualquier trabajador. Lo que nosotros tenemos que tratar es llevarlo a la misma lógica que tiene cualquier trabajador, que es, bueno, en un periodo acotado de menores meses y bueno, y también que sea progresivo el incremento o el decrecimiento del salario que va a Pero percibir. hay motivos por los cuales podría llegar a perder ese subsidio. Sí, cuando uno es destituido del cargo, cuando tiene un juicio político, no cobra un subsidio. O sea que si en el caso vamos si hay un a poner juicio Sendik porque es el político, si por ejemplo, ejemplo si le hubiera hecho un juicio político a Moreira, Sí. el intendente de Colonia, por haber hecho lo que tenía que Sí. bueno, por ejemplo, él no podría cobrar subsidio. No podría. Y si se hoy le lo hubiera cobra. hecho un juicio Hoy lo político a cobraría, Sendik, por ejemplo. Claro, también. ¿tampoco lo podría sin duda, cobrar? Sin duda. Creo que sí, que no es así, pero... O pero sea me que parece por el hecho de haber renunciado y no haber sido Sí, haber obligado, culminado, sí. destituido, entonces de alguna manera se asegura el subsidio. Sí, como cualquier legislador. Un legislador del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Sí, Independiente. sí, está claro. La última, sobre otro asunto. Pues me parece que la pregunta de Cristian iba un poco orientado a eso y la quiero bajar más a tierra en cuanto a la respuesta. Se habló mucho, sobre todo en la campaña, acerca de lo que puede llegar a ser el descontento social con protestas. ¿Ustedes en la ley de urgente consideración visualizan, perciben que puede haber molestia social por el contenido de la ley de urgente consideración? Bueno, a ver, primero la ley no la conocemos, repito, Bueno, nosotros pero no el la borrador presentaron. es público, Hubo Daniel. un tuit Estoy seguro que lo del leíste. presidente de la República, el presidente de la República electo... Yo entiendo que desde el punto de vista formal la calle Pou no pero fue y se le entregó a la Javier democracia Miranda. son formas y Sí, contenidos. pero también es verdad que esto es Y un, para un partido político, esto es como un entendemos. borrador para Pero sí, discusión hay y que no cuestiones- teníamos borrador de hay- discusión de hay los cuesti- proyectos Hay del cuestiones Frente complejas, Amplio. hay cuestiones complejas, sí. Hay cuestiones que tienen que ver con la limitación del derecho de huelga, con posibilidad de protesta, es decir, con por lo menos la restricción de derechos fundamentales que por lo menos algunos catedráticos y también el hoy relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, ha dicho que a través de una legislación de este tipo no se pueden modificar derechos fundamentales. Sin duda hay situaciones complejas. Esperemos que las negociaciones que está teniendo la coalición multicolor terminen para conocer una vez el texto pulido y bueno, a partir de eso también el Frente Amplio pueda conocer cuáles son las propuestas del gobierno multicolor y también después conocer, hacer los aportes correspondientes. Sin duda creo que por lo menos es un llamado de atención. Hay situaciones complejas, situaciones de privatización de servicios públicos, de empresas públicas como en el caso de ANCAP y la desmonopolización de los combustibles. En eso el presidente ha sido claro, la fruta no cae lejos del árbol, tiene la misma lógica que el presidente Lacalle Herrera, quiere privatizar las empresas públicas. Creo que ahí hay también un momento complicado, porque en realidad hubieron ya plebiscitos, tanto de las empresas públicas, de ANCAP en el 2003. Pero la libre importación de combustible sería privatizar la Y es empresa una parte, pública. y sí, si vos liberalizás uno de los áreas de acción Sí, de la pero empresa privatizar no pública, sería también que la explotación por parte de una empresa. estás privatizando un sector de influencia, sin duda es una forma. Pero también hay otros temas, ¿no? Hubieron plebiscitos en el 2014, hubieron plebiscitos en el 2019, donde la ciudadanía Sí, ya se claramente pronunció al expresó y por vía legal se está cambiando eso. Entonces me parece que hay situaciones complejas. Hay situaciones complejas de inconstitucionalidades. Es decir, por lo menos me parece que es un llamado de atención. Creo que lo importante es ver cómo se expresa la sociedad en este sentido, cómo pueden también intervenir y sobre todo después que el Frente Amplio, la idea es tratar de hacer por lo menos una
oposición constructiva y tratar de construir una alternativa de gobierno al gobierno multicolor. Diputado del MPP, Daniel Galliani, muchísimas gracias por estos minutos de charla en Buen Día Uruguay. Y bueno, seguimos conversando en cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos en contacto.